Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y hoy toca, dentro del especial del Festival de Sitges de este año, una review del film Annabelle Creation, la precuela de The Conjuring, dirigida por David F. Sandberg, director de No apagues la luz, tanto del corto como de la prescindible versión larga, y protagonizada por Stephanie Sigman, Talita Baterman y Lulu Wilson. Varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer acogen en su casa a una enfermera y un grupo de chicas tratando de convertir su casa en un cálido orfanato. Sin embargo, los nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de Annabelle, la muñeca poseída por un ser demoníaco. A decir verdad, no era una película que esperara en el Festival de Sitges, pero oye, ya que está, pues vamos a analizarla. Y seamos sinceros, la primera Annabelle era un film tan malo que lo podían poner en Antena 3 a las 3 de la tarde perfectamente y te hubiera dado igual, porque básicamente no da miedo y la verdad está muy poco elaborada. Aquí Sandberg pues se ha puesto las pilas y ha creado una historia de terror bastante clásica, llena de clichés, pero abandonando, aunque no del todo, las clásicas subidas de volumen que generan sustos para generar un ambiente, la verdad, bastante enrarecido, capaz de erizarte los pelos y generando, con mayor éxito que el anterior, una sensación de terror puro. Además, la película tiene grandes guiños, tanto a las películas que le preceden, como un homenaje a la Annabelle de la vida real, cuya réplica aparecerá en un momento destacado de la película. La película, por desgracia, tiene bastantes peros, tiene un ritmo bastante irregular, algunas veces tendrás que mirar la hora que es, porque la verdad es un ritmo lentito, y otras necesitaréis un poco más de información para que os expliquen qué está pasando. También aquí, si la comparamos con la saga original, está bastante por debajo de las dos Conjurings, aunque Sandberg haya decidido utilizar varios movimientos de cámara con grúa al estilo James Wan en la segunda parte, que de bien poco creo que servían en ambas películas. Por desgracia, también aquí se abusa del cliché de las historias de muñecos malditos en orfanatos infantiles, pero seamos sinceros, tampoco es un pero que desmerezca la película. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,10, en Metacritic un 62 sobre 100, y en Error de Record le vamos a poner un 6,5 porque realmente es una película que cumple con su objetivo. De hecho, creo que cumple con las expectativas de entretener y generar terror, aparte de algún sustito que otro, pero que se queda en eso, y tristemente nos hubiera gustado que hubiesen arriesgado un poquito más y nos hubieran dado una película sobresaliente, pero es lo que hay. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra, pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, con eso, suscribiros y darle al like, que ayuda mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.